Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron su casa en los primeros días de la paz iba a venderlos a las poblaciones de la Ciénega y regresaba cargado de monedas y de noticias que el gobierno conservador, decía, con el apoyo de los liberales, estaba reformando el calendario para que cada presidente estuviera 100 años en el poder, que por fin se había firmado el concordato con la Santa Sede y que había venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo, y que los ministros liberales se habían hecho retratar de rodillas en el acto de besarle el anillo, que la corista principal de una compañía española de paso por la capital había sido secuestrada en su camerino por un grupo de enmascarados y el domingo siguiente había bailado desnuda en la casa de verano del presidente de la República. No me hables de política, le decía el coronel. Nuestro asunto es vender pescaditos. El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país porque se estaba enriqueciendo con su taller provocó las risas de Úrsula cuando llegó a sus oídos. Con su terrible sentido práctico, ella no podía entender el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo. Le hacía falta tanta concentración para engarzar escamas, incrustar minúsculos rubíes en los ojos, laminar agallas y montar timones, que no le quedaba un solo vacío para llenarlo con la desilusión de la guerra. Tan absorbente era la atención que le exigía el preciosismo de su artesanía, que en poco tiempo envejeció más que en todos los años de guerra, y la posición le torció la espina dorsal y la milimetría le desgastó la vista, pero la concentración implacable lo premió con la paz del espíritu. La última vez que se le vio atender algún asunto relacionado con la guerra fue cuando un grupo de veteranos de ambos partidos solicitó su apoyo para la aprobación de las pensiones vitalicias, siempre prometidas y siempre en el punto de partida. Olvídense de eso, les dijo él. Ya ven que yo rechacé mi pensión para quitarme la tortura de estarla esperando hasta la muerte. Al principio, el coronel Gerineldo Márquez lo visitaba al atardecer y ambos se sentaban en la puerta de la calle a evocar el pasado. Pero Amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaba aquel hombre cansado cuya calvicie lo precipitaba al abismo de una ancianidad prematura y lo atormentó con desaires injustos hasta que no volvió sino en ocasiones especiales y desapareció finalmente anulado por la parálisis. Taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía apenas si comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Se levantaba a las 5 después de un sueño superficial. Tomaba en la cocina
su eterno tazón de café amargo. Se encerraba todo el día en el taller y a las 4 de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete, sin fijarse siquiera en el incendio de los rosales, ni en el brillo de la hora, ni en la impavidez de Amaranta, cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer, y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitían los mosquitos. ¿Alguien se atrevió alguna vez a perturbar su soledad? ¿Cómo está, coronel?, le dijo al pasar. Aquí, contestó él, esperando que pase mi entierro. De modo que la inquietud causada por la reaparición pública de su apellido a propósito del reinado de Remedios la Bella carecía de fundamento real. Muchos, sin embargo, no lo creyeron así. Inocente de la tragedia que lo amenazaba, el pueblo se desbordó en la plaza pública en una bulliciosa explosión de alegría. El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura. Aureliano II había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada. Ronco de tanto roncar, cuando apareció por el camino de la ciénega una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido conseguir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armiño, que parecía investida de una autoridad legítima y no simplemente de una soberbia de lentejuelas, soberanía de lentejuelas y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación, pero Aureliano II se sobrepuso de inmediato a la perplejidad. Declaró huéspedes de honor a los recién llegados y sentó salomónicamente a Remedios la Bella y a la reina intrusa en el mismo pedestal. Hasta la medianoche los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar que en las artes de los gitanos. De pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien rompió el delicado equilibrio. ¡Viva el Partido Liberal!, gritó. ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Las descargas de fusilería ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales y los gritos de terror anularon la música, y el júbilo fue aniquilado por el pánico. Muchos años después seguiría afirmándose que la Guardia Real de la soberana intrusa era un escuadrón del ejército regular que debajo de sus ricas lavas escondía fusiles de reglamento. El gobierno rechazó el cargo en un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento, pero la verdad no se esclareció nunca y prevaleció para siempre la versión de que la Guardia Real, sin provocación de ninguna índole, tomó posiciones de combate a una señal de su comandante y disparó sin piedad contra la muchedumbre. Cuando se restableció la calma, no quedaba en el pueblo uno solo de los falsos beduinos y quedaron tendidos en la plaza, entre muertos y heridos, 9 payasos, 4 colombinas, 17 reyes de baraja, un diablo, 3 músicos, 2 pares de Francia y 3 emperatrices japonesas. En la confusión del pánico, José Arcadio II logró poner a salvo a Remedios la Bella, y Aureliano II llevó en brazos a la casa a la soberana intrusa, con el traje desgarrado y la capa de armiño embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio. La habían seleccionado como la más hermosa entre las 5,000 mujeres más hermosas del país y la habían llevado a Macondo con la promesa de nombrarla reina de Madagascar. Úrsula se ocupó de ella como si fuera una hija. El pueblo, en lugar de poner en duda su inocencia,
matrimonio estuvo a punto de acabarse a los 2 meses porque Aureliano II, tratando de desagraviar a Petra Cotes, le hizo tomar un retrato vestido de reina de Madagascar. Cuando Fernanda lo supo, volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de Macondo sin despedirse. Aureliano II la alcanzó en el camino de la Ciénega. Al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla de regreso a la casa y abandonó a la concubina. Petra Cotes, consciente de su fuerza, no dio muestras de preocupación. Ella lo había hecho hombre, siendo todavía un niño. Lo sacó del cuarto de Melquiades con la cabeza llena de ideas fantásticas y sin ningún contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo. La naturaleza lo había hecho reservado y esquivo, con tendencias a la meditación solitaria, y ella le había moldeado el carácter opuesto, vital, expansivo, desabrochado. Le había infundido el júbilo de vivir y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo por dentro y por fuera en el hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia. Se había casado, pues, como tarde o temprano se casan los hijos. Él no se atrevió a anticiparle la noticia, asumió una actitud tan infantil frente a la situación que sintió falsos rencores y resentimientos imaginarios, buscando el modo de que fuera Petra Cotes quien provocara la ruptura. Un día en que Aureliano II le hizo un reproche injusto a ella, eludió la trampa y puso las cosas en su puesto. Lo que pasa, dijo, es que te quieres casar con la reina. Aureliano II, avergonzado, fingió un colapso de cólera, se declaró incomprendido y ultrajado, y no volvió a visitarla. Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnífico dominio de fiera en reposo, oyó la música y los cohetes de la boda, el alocado bullicio de la parranda pública, como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de Aureliano II. A quienes se compadecieron de su suerte, los tranquilizó con una sonrisa. No se preocupen, les dijo, a mí las reinas me hacen los mandados. A una vecina que le llevó velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con una seguridad enigmática: la única vela que lo hará venir está siempre encendida, tal como ella lo había previsto. Aureliano II volvió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante y el traje y la capa de armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval. Al calor de la parranda que se prendió esa tarde, hizo vestir de reina a Petra Cotes, le coronó soberana absoluta y vitalicia de Madagascar y repartió copias del retrato entre sus amigos. Ella no solo se prestó al juego, sino que se compadeció íntimamente de él, pensando que debía estar muy asustado cuando consideró aquel extravagante recurso de conciliación. A las 7 de la noche, todavía vestida de reina, lo recibió en la cama. Tenía apenas 2 meses de casado, pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial y experimentó el delicioso placer de la venganza consumada. 2 días después, sin embargo, cuando él no se atrevió a volver, sino que mandó un intermediario para que arreglara los términos de la separación, ella comprendió que iba a necesitar más paciencia de la prevista, porque él parecía dispuesto a sacrificarse por las apariencias. Tampoco entonces se alteró, volvió a facilitar las cosas con una sumisión que confirmó la
creencia generalizada de que era una pobre mujer, y el único recuerdo que conservó de Aureliano II fue un par de botines de charol que, según él mismo había dicho, eran las que quería llevar puestas en el ataúd. Los guardó envueltos en trapos en el fondo de un baúl y se preparó para apacentar una espera sin desesperación. Tarde o temprano tiene que venir, se dijo, aunque solo sea ponerse estos botines. No tuvo que esperar tanto como suponía. En realidad, Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes, mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía en noches de espantos las carrozas de los virreyes. 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas rezumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo, mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. Su madre, sudando la calentura de las 5, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy niña, una noche de luna, Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio. Lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación. «Es tu bisabuela, la reina», le dijo su madre en las treguas de la tos. Se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara de nardos. Muchos años después, cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela, Fernanda puso en duda la visión de la infancia, pero la madre le reprochó su incredulidad. «Somos inmensamente ricos y poderosos», le dijo, «un día serás reina». Ella lo creyó, aunque solo ocupaban la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata, para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda. A pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza, así le educaron. Desde que tuvo uso de razón recordaba haber hecho sus necesidades en una vasinilla de oro con el escudo de armas de la familia. Salió de la casa por primera vez a los 12 años en un coche de caballos que solo tuvo que recorrer 2 cuadras para llevarla al convento. Sus compañeras de clases se sorprendieron de que la tuvieran apartada en una silla de espaldar muy alto y de que ni siquiera se mezclara con ellas durante el recreo. «Ella es distinta»,
explicaban las monjas. A ver, va a ser reina. Sus compañeras lo creyeron porque ya entonces era la doncella más hermosa, distinguida y discreta que habían visto jamás. Al cabo de 8 años, habiendo aprendido a versificar en latín, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los arzobispos, a dilucidar asuntos de Estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa, volvió a casa de sus padres a tejer palmas fúnebres. La encontró saqueada, quedaban apenas los muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata, porque los útiles domésticos habían sido vendidos, uno a uno, para sufragar los gastos de su educación. Su madre había sucumbido a la calentura de las 5. Su padre, don Fernando, vestido de negro, con un cuello laminado y una leotina de oro atravesada en el pecho, le daba los lunes una moneda de plata para los gastos domésticos y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior. Pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho y en las pocas ocasiones en que salía a la calle regresaba antes de las 6 para acompañarla a rezar el rosario. Nunca llegó a amistad íntima con nadie. Nunca oyó hablar de las guerras que desangraban al país. Nunca dejó de oír los ejercicios de piano a las 3 de la tarde. Empezaba inclusive a perder la ilusión de ser reina cuando sonaron 2 aldabonazos perentorios en el portón y le abrió a un militar apuesto de ademanes ceremoniosos que tenía una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho. Se encerró con su padre en el despacho. 2 horas después, su padre fue a buscarla al costurero. Prepare sus cosas, le dijo. Tiene que hacer un largo viaje. Fue así como la llevaron a Macondo. En un solo día, con un zarpazo brutal, la vida le echó encima todo el peso de una realidad que durante años le habían escamoteado sus padres. De regreso a casa, se encerró en el cuarto a llorar, indiferente a las súplicas y explicaciones de don Fernando, tratando de borrar la quemadura de aquella burla inaudita. Se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte. Cuando Aureliano II llegó a buscarla, fue un golpe de suerte inconcebible, porque en el aturdimiento de la indignación, en la furia de la vergüenza, ella le había mentido para que nunca conociera su verdadera identidad. Las únicas pistas reales que disponía Aureliano II cuando salió a buscarla eran su inconfundible dicción del páramo y su oficio de tecedora de palmas fúnebres. La buscó sin piedad, con la temeridad atroz con que José Arcadio Buendía atravesó la tierra para fundar Macondo, con el orgullo ciego con el que el coronel Aureliano Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con la que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe. Así buscó Aureliano II a Fernanda, sin un solo instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados del olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarrado donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos transitorios. Al cabo de semanas estériles llegó a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban muertos, aunque nunca los había visto. Nadie se los había descrito. Reconoció de inmediato los muros carcomidos por las carnes y huesos, los decrépitos balcones de maderas estripadas por los hongos y clavado en el portón y casi borrado por la lluvia el cartoncito más triste del mundo. Se venden palmas fúnebres.
Desde entonces hasta la mañana helada en que Fernanda abandonó la casa al cuidado de la madre superiora, apenas hubo tiempo para que las monjas pusieran el ajuar y metieran en 6 baúles los candelabros, el servicio de plata y la vasinilla de oro, y los incontables e inservibles destrozos de una catástrofe familiar que había tardado 2 siglos en consumarse. Don Fernando declinó la invitación de acompañarlos. Prometió ir más tarde, cuando acabara de liquidar sus compromisos, y desde el momento en el que echó la bendición a su hija, volvió a encerrarse en el despacho, a escribirle las esquelas de luctuosas y el escudo de armas de la familia que habían de ser el primer contacto humano con Fernanda y su padre tuvieran en toda la vida. Para ella esa fue la fecha real de su nacimiento. Para Aureliano II fue casi al mismo tiempo el principio y el fin de la felicidad. Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas en el que su director espiritual había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venérea, descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros días, los retiros, los sacrificios y los experimentos cíclicos. Su honorio útil quedaba reducido a 42 días desperdigados en una maraña de cruces moradas. Aureliano II, convencido de que el tiempo echaría por tierra aquella alambrada hostil, prolongó la fiesta de la boda más allá del término previsto. Agotada de tanto mandar al basurero botellas vacías de brandy y champaña para que no congestionaran la casa, y al mismo tiempo intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas y en habitaciones separadas, mientras continuaban los cohetes y la música y los sacrificios de reces. Úrsula recordó su propia experiencia y se preguntó, ¿y Fernanda no tendría también un cinturón de castidad que tarde o temprano provocaría las burlas del pueblo y diera origen a una tragedia? Pero Fernanda le confesó que simplemente estaba dejando pasar 2 semanas antes de permitir el primer contacto con su esposo. Transcurrido el término, en efecto, abrió las puertas de su dormitorio con la resignación al sacrificio con que lo hubiera hecho una víctima expiatoria, y Aureliano II vio a la mujer más bella de la tierra con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos color de pobre extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba con la visión que tardó un instante en darse cuenta de que Fernanda se había puesto un camisón blanco largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano II no pudo reprimir una explosión de risa. Esto es lo más obsceno que he visto en mi vida. Gritó con una carcajada que resonó en toda la casa. Me casé con una hermanita de la caridad. Un mes después, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisón, se fue a hacer el retrato de Petra Cotes vestida de reina. Más tarde, cuando logró que Fernanda regresara a casa, ella recibió a sus apremios en la fiebre de la reconciliación, pero no supo proporcionarle el reposo con que él soñaba. Cuando fue a buscarla a la ciudad de los 32 campanarios, Aureliano II solo encontró en ella un hondo sentimiento de desolación. Una noche, poco antes de que naciera el primer hijo, Fernanda se dio cuenta de que su marido había vuelto en secreto
al lecho de Petra Cotes. Así es, admitió él, y explicó en un tono de postrada resignación. Tuve que hacerlo para que siguieran pariendo los animales. Le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente, pero cuando por fin lo consiguió mediante pruebas que parecieron irrefutables, la única promesa que le impuso Fernanda fue que no se dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina. Así continuaron viviendo los tres sin estorbarse. Aureliano II, puntual y cariñoso con ambas, Petra Cotes pavoneándose de la reconciliación y Fernanda fingiendo que ignoraba la verdad. El pacto no logró, sin embargo, que Fernanda se incorporara a la familia. En vano insistió Úrsula para que tirara la golilla de lana con que se levantaba cuando habían hecho el amor y que provocaba los cuchicheos de los vecinos. No logró convencerla de que utilizara el baño o el beque nocturno y de que le vendiera la vasinilla de oro al coronel Aureliano Buendía para que la convirtiera en pescaditos. Amaranta se sintió tan incómoda con su dicción viciosa y con su hábito de usar un eufemismo para designar cada cosa que siempre hablaba delante de ella en Erigonza. ¿Cómo se llamaba? ¿Fernanda qué? Fernanda, a ver, te busco. ¿La Bella? No. Fernanda. Pues Fernanda nada más. Fernanda. No dice nada. No me dice Fernanda, ¿no? Creo que sí. Creo que sí.